Bueno, muy buenas tardes. Tengo que corregir, mi apellido no es Yaguano, es Yaguno. Agradeciendo a la invitación de la Superintendencia de Control del Poder del Mercado, vengo en representación del Ministerio de Salud Pública. Mis funciones son en el ARSA, que es la Agencia de Regulación y Control Sanitario, de Control y Vigilancia Sanitaria, adscrita al Ministerio de Salud. Esta es una institución nueva que se creó a partir de la decisión de lo que era el Instituto Nacional de Higiene Leopoldo Izquieta Pérez. Muchas gracias por la invitación. El tema que voy a presentarles ahora es técnicas de análisis físico-químico y microbiológico para el agua potable, enmarcadas hacia lo que es servicios públicos de agua potable y saneamiento. De acuerdo a la norma técnica ecuatoriana INEN 1108-2011, el agua potable tiene algunos requisitos. Los parámetros de control, de acuerdo a esta normativa, son las características físicas, las sustancias inorgánicas, las sustancias orgánicas, plaguicidas, desinfectantes, subproductos de desinfección, cianotoxinas y requisitos microbiológicos. Vamos a ir desglosando cada uno de ellos y ver las técnicas que se aplican para cada grupo de parámetros de control. Entre las características físicas tenemos el color. Este puede estar condicionado por la presencia de iones metálicos naturales como hierro y manganeso, materia orgánica como humus, plancton, turbas, restales y residuos industriales. Entre los métodos de análisis para la determinación de color destacan el método de comparación visual con soluciones patrón de cobalto-platino y métodos espectrofotométricos de acuerdo a la longitud de onda dominante. La turbiedad, esta está producida igualmente por materias en suspensión finamente divididas. Es una expresión de la propiedad óptica que origina que la luz se disperse y absorba en vez de transmitirse en línea recta a través de la muestra. El método de análisis es el método nefelométrico. La nefelometría se basa en la intensidad de la luz dispersada por una muestra en condiciones definidas versus un patrón que dispersa la luz también en las mismas condiciones. Las unidades de medida son las unidades nefelométricas de turbidez, cuyas siglas son UNT. Entre otra de las características físicas a determinarse en el agua es el olor. Este es un factor que afecta a la aceptabilidad del agua y existen factores que lo modifican, tales como igual materia orgánica, los peces y entre otros. Este factor es muy importante cuando el agua potable es utilizada más que nada como materia prima en la industria de alimentos. Entre los métodos de análisis tenemos la prueba del umbral del olor. Consiste en la disolución de una muestra con agua inodora hasta eliminar totalmente el olor perceptible. Este es un análisis sensorial y se hace muchas veces con paneles de consumidores. El sabor. Este también, al igual que el olor, es un factor de calidad que afecta la aceptabilidad del agua. Existen factores que lo modifican y igual tenemos el método de análisis, es una prueba de análisis sensorial que se hace con paneles de consumidores y el método es la prueba del umbral del sabor, que tiene mucha similitud a la prueba del umbral del olor, en la que se hace diluciones con agua inolor e insabor. Ahora sí, vamos a la parte físico-química. Entre las sustancias inorgánicas que se determinan, tenemos, de acuerdo a la norma técnica INEN, el antimonio, el arsénico, el bario, el boro, el cadmio, cianuros, cloro libre residual, cobre, cromo total, fluoruros, manganeso, mercurio, níquel, nitratos, plomo, radiación total alfa y beta y el selenio. No se distingue un poco los colores, pero hay una nomenclatura en la presentación en la que los metaloides están en un color morado, en
color lila están los metales, los no metales están en color naranja y en color celeste los halógenos. Vamos a ir desglosando un poco las técnicas de análisis en general para este grupo de sustancias inorgánicas. Los metales suelen ser beneficiosos, tóxicos o simplemente molestos. En muchos casos el potencial benéfico o riesgo depende de la concentración. Entre los métodos para determinar metales y metaloides tenemos la absorción atómica, el plasma de acoplamiento inductivo y los métodos colorimétricos, siendo estos últimos los de menos sensibilidad. Absorción atómica. Incluye técnicas electrotérmicas y de absorción atómica de llama. En general, los métodos de llama se aplican en casos de concentraciones moderadas y en sistemas de matrices simples y complejas. Los métodos electrotérmicos tienen mayor sensibilidad en general si los efectos de la matriz no son demasiado intensos. Vamos a ver un poco más de la absorción atómica de llama. Se parece a la fotometría de llama de emisión, en la que la muestra es aspirada en una llama y atomizada. La principal diferencia es que en la fotometría de llama se mide la cantidad de luz emitida, y en la absorción atómica la llama se dirige a un rayo luminoso a través de una llama de un monocromador, y sobre un detector se mide la cantidad de luz absorbida por el elemento atomizado en la llama. Entre las aplicaciones tenemos la absorción atómica de llama de aspiración directa, con lo que podemos analizar bario, cadmio, cromo, cobre, manganeso, níquel, plomo, antimonio, entre otros. Simplemente aquí están los que están dentro de la norma, pero estas técnicas permiten analizar otros tipos de metales, pero nos estamos refiriendo a la norma técnica INEN ecuatoriana, que tiene solo ciertos metales como parámetros de control. Tenemos también la absorción atómica de llama de aire acetileno, en la que se analiza cadmio, cromo, cobre, plomo, manganeso y antimonio. Otra de las aplicaciones es la absorción atómica de llama en extracción llama-aire acetileno, con la que analizamos cadmio, cobre, cromo y níquel. Y la absorción atómica de vapor frío, en la que se analiza únicamente mercurio. La técnica de absorción atómica electrotérmica, que es otra, es más sensible que la técnica de absorción atómica de llama. Se basa en el principio que la atomización directa a la llama, con la diferencia de que en este caso se emplea un atomizador calentado eléctricamente o a un horno de grafito en lugar de una cabeza de quemador estándar. Está indicada esta técnica en niveles de concentración por debajo del intervalo óptimo de absorción atómica directa a la llama. Los métodos de absorción atómica electrotérmica nos permiten analizar arsénico, antimonio, bario, cadmio, cobre, cromo, manganeso, níquel, plomo y selenio. Como les digo, estas técnicas sirven para otros metales, pero nos estamos refiriendo a los requisitos normativos de la norma técnica INEN ecuatoriana. Otra de las técnicas de la que hablábamos para el análisis de sustancias inorgánicas es el plasma de acoplamiento inductivo. Son aplicables dentro de un amplio intervalo lineal y resultan especialmente sensibles en el caso de los elementos refractarios. Tienen límites de detección superiores a los métodos electrotérmicos. Para la técnica de plasma de acoplamiento inductivo podemos analizar arsénico, antimonio, bario, boro, cadmio, cromo, plomo, manganeso, níquel y selenio. Como vemos, estos métodos nos sirven tanto para sustancias, para metales, para no metales y para metaloides. Los últimos métodos, que son los colorimétricos y los menos sensibles con respecto a las técnicas anteriores, son aplicables cuando se conocen las interferencias que hay en la matriz. Es necesario un tratamiento preliminar y son los de menor precisión y sensibilidad.
Existen otras técnicas para ciertos analitos que no están contempladas en los métodos de absorción atómica, de acoplamiento inductivo o colorimétricos. Por ejemplo, el cloro libre residual se hace por métodos titulométricos, específicamente el método iodométrico, y por métodos amperométricos. Los cianuros, igual por método titulométrico, también se aplican técnicas colorimétricas, y también el método del electrodo ciano selectivo. Para análisis de fluoruros, el método del electrodo selectivo de iones, el método colorimétrico SFADNS y el método de la complexón. En nitritos se aplican métodos colorimétricos. En general los métodos, me estaba olvidando, los métodos colorimétricos son métodos que desarrollan color y son luego medidos espectrofotométricamente generalmente. Los nitratos se analizan por método espectrofotométrico ultravioleta selectivo, método cromatográfico de iones y método del electrodo nitrato. En lo que es sustancias inorgánicas tenemos también, ya no como una sustancia, sino como un índice de radiación, la radiación total alfa y la radiación total beta. La radiación natural es la proveniente del uranio, torio y radio, que son elementos radioactivos que se producen en forma natural y poseen una larga serie de descendientes radioactivos que emiten radiación alfa, beta y gamma. La radiación artificial, en cambio, es la proveniente de los reactores nucleares y otras máquinas de desintegración de partículas que han producido grandes cantidades de elementos radioactivos que incluyen la mayor parte del sistema periódico. Los métodos de análisis son de acuerdo a métodos de conteo mediante un contador proporcional de circuitos de anticoincidencia. Entre las sustancias orgánicas que están normadas para control en la norma técnica INE están los hidrocarburos policíclicos aromáticos, los conocidos como HAB, cuyos representantes del benzopireno, los hidrocarburos volátiles como el benceno, tolueno, sileno y estireno, y otras sustancias inorgánicas que están enlistadas, como el 1,2-dicloroetano, el cloruro de vinilo, el tricloroeteno, el tetracloroeteno, entre otras. Las técnicas de análisis aplicadas para las sustancias orgánicas en general incluyen la cromatografía de gases. La cromatografía de gases, en la cromatografía de gases es un tipo de análisis químico instrumental, cuyo fundamento se basa en incluir una fase móvil, un gas portador que arrastra las sustancias orgánicas, y una fase estacionaria. A través de una fase estacionaria, una columna de relleno o recubrimiento de columnas capilares para separar compuestos individuales. El cromatógrafo de gases, una vez lograda la separación de los compuestos, tiene diferentes detectores. Entre las técnicas utilizadas para determinar sustancias orgánicas tenemos la depuración de ciclo cerrado, análisis por gas cromatografía combinado con la espectrometría de masas que vimos en el anterior tema de sustancias inorgánicas. Otra técnica es el método de purga y el tratamiento con gas cromatografía en columna de relleno y con espectrometría de masas. Y otra de las técnicas es el método extracción líquido-líquido, igualmente por gas cromatografía y combinada con la espectrometría de masas. Otro de los grupos a controlarse de acuerdo a la norma técnica INE son los pesticidas. Hay una lista grande de pesticidas, entre los cuales voy a nombrar el isoproturón, lindano, pentimetalina, pentaclorofenol, entre otros. Los métodos a utilizarse igualmente son por cromatografía de gases. En este caso, las técnicas para determinar pesticidas es el método de extracción líquido-líquido con gas cromatografía. Tenemos otro grupo de parámetros de control que son los residuos de desinfectantes. Entre los residuos de desinfectantes el representante es la monocloramida, cuyo método de detección es colorimétrico.
Otros subproductos de desinfección son el 2,4,6-triclorofenol, cuyo método de análisis se basa en cromatografía de gases con detector de captura de electrodos. Los trialometanos totales, entre el representante de los trialometanos es el cloroformo, cuyo método es colorimétrico, y otro subproducto de desinfección es el ácido tricloroacético, cuyo método de determinación se hace por gas cromatografía con detector de captura de electrodos. Las cianotoxinas son toxinas producidas por el género de las cianobacterias. El representante de las cianotoxinas es la microcistina LR. Entre los métodos de análisis para determinar cianotoxinas en el agua está el método de ELISA, que es menos sensible, y el método de cromatografía líquida de alta presión, conocida como HPLC. Entre los requisitos microbiológicos tenemos los coliformes fecales, como del tipo de bacterias, y los parásitos, como el Cryptosporidium y la Yardia. Los coliformes fecales pueden ser analizados por dos técnicas. Una es la de tubos múltiples por número más probable por 100 ml. Esta técnica microbiológica de siembra en número más probable se basa, como lo dice, en una tabla de probabilidad, que ya vienen estas tablas normadas. Y la otra técnica es la de filtración por membrana, en donde se determinan las unidades formadoras de colonia por cada 100 ml en el agua. Ahora, hablando de lo que es parásitos en el agua, determinamos el Cryptosporidium y la Yardia. Aquí se determina el número de quistes por cada 100 centímetros cúbicos o cada 100 mililitros. Los métodos para aguas potables desde el de filtración de agua y el de prueba de colorantes vitales para viabilidad. En aguas residuales se utiliza el método de floculación inorgánica. Las referencias bibliográficas las tienen ahí. Si les interesa extenderse en las técnicas de análisis, tenemos el estándar métodos, la normativa nacional INEM, está la página web, y las directrices de calidad del agua potable dictadas por la Organización Panamericana de la Salud. Estas directrices fueron las que se adoptaron por la norma técnica INEM. Estas directrices están dictadas de acuerdo a las zonas del mundo. Por eso hay ciertas directrices que se aplican, por ejemplo, para Sudamérica, para América Central, y estas directrices son las que fueron adoptadas para hacer la normativa INEM, cuya revisión última fue en el 2011. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta.